Amén. Esta mañana o este día he traído un tema que tiene por nombre Unidos a Jesús. Ese es el tema que el Señor me daba en la mañana. Eh, Durante la semana tenía pensado otro tema, pero lo vamos a estudiar otro día, o lo vamos a compartir otro día. Pero de cierta manera tiene parte de relación con lo que voy a hablar hoy. Unidos a Jesús es una frase que se ha utilizado para campañas evangelísticas, se ha utilizado en canciones, discos, proyectos musicales, porque habla sobre esa unidad a la que la palabra nos llama. Claro que también se ha confundido y muchas iglesias que han tratado de mezclar las creencias o las convicciones han querido decir unidos en Jesús, pero recordemos que hay una aclaración que la palabra nos dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Y ese esfuerzo por unir a las diversas religiones se le ha llamado sincretismo. Hoy, pues esta semana vimos el fallecimiento del líder de la Iglesia Católica y vimos a un montón de líderes políticos, religiosos, que fueron a cumplir con un protocolo, pero que sus acciones están lejos de lo que predicó en algún momento Francisco, o el Papa Francisco, como le llaman en la Iglesia Católica. Pero el Papa Francisco trató innumerables veces de unir a las religiones. De hecho, tuvo algunas reuniones con la Iglesia, con los palestinos, tuvo reuniones con el pueblo de Israel, tuvo reuniones con grupos religiosos muy radicales, y la idea de él era poder unir las religiones en una sola fe. Pero el tema de hoy no tiene que ver con esa unión, sino la unión con Jesús como tal. Eso tiene que ver en principio con el ser, con la persona, como yo, como individuo, mi unión con Jesús. Y a partir de ahí entender que la unión con Jesús también tiene que ver con mi prójimo, con mi hermano, con mi amigo, con mi vecino, con mi familia, con mi cónyuge, con mis hijos. La unión con Jesús nos abre una puerta muy amplia para poder amarnos como Él nos amó. Para eso quisiera que nos situáramos en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 1 al 8. Y vamos a leer detenidamente y luego hacer un análisis del texto. A los hermanos que traen su Biblia les vamos a dar tiempito para que lo busquen. Juan capítulo 15. Dice la palabra del Señor, versículo 1: yo soy la vid verdadera. La palabra yo soy nos habla de divinidad, ¿verdad? ¿Quién fue el primero que dijo yo soy el que soy? El Todopoderoso, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, cuando se encuentra con Moisés y le dice: Moisés, no necesito carta de presentación, yo soy. Y eso es suficiente para nosotros entender el poder que tiene esa palabra y cómo la iglesia a veces la utiliza de forma irresponsable. De hecho, hay hasta canciones que mencionan el yo soy con tal ligereza, pero los judíos, siendo el pueblo de Dios, no se atreven a mencionar su nombre, y uno de esos nombres es el gran yo soy. Pero acá Jesús está manifestando el yo soy como una parte de autoridad. Yo soy la vid verdadera. ¿Se recuerda que otros nombres mencionó Jesús o atributos? Yo soy el buen pastor. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero acá habla de una enredadera, podríamos decir, o familia de las enredaderas, y la menciona extensamente en este pasaje. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. ¿Quién la corta? ¿Jesús o el Padre? El Padre. Ustedes ya están limpios
perdón, me perdí aquí. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, ¿qué dice? ¿La deja o la poda? La poda. Eso significa limpiar, cuidar, para que dé más fruto. Versículo 3, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. 5, nuevamente, yo soy la vid y ustedes, la versión que tengo acá dice las ramas, pero realmente es los pámpanos, ¿verdad? O los sarmientos. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí no pueden ustedes hacer absolutamente nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen. Se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ahora sí pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Bueno, es un texto bastante amplio y nos habla de muchos aspectos. El primero es que Jesús es la vid, Jesús es la planta. De Jesús viene la vida, de Jesús emana todo lo que nosotros somos a partir de que creemos en Él. Es decir, cuando nosotros decidimos, como dice la canción, seguir a Cristo, o hemos decidido darle las riendas de nuestra vida a Dios, entonces ya no vive más Él en nosotros, sino ya no vivo yo, sino que vive Él en nosotros. Es lo que Pablo nos enseña. Sin embargo, a pesar de que de Él emana todo, a veces nosotros tenemos la tendencia a desviarnos, a torcernos y a hacer nuestra voluntad, que es un rasgo humano. Estamos en el camino y podemos fallar, pero se trata de que pegados a Él vayamos fallando cada vez menos. Entonces Jesús es la vid verdadera, y me llama la atención por qué dice verdadera. Bueno, unos dicen, bueno, porque está hablando de Él como persona, y se está comparando con este arbusto, podríamos decir, o planta, mejor dicho, y está manifestando que Él es la verdadera. Pero realmente cuando uno ve una de estas plantas en vivo y a todo color, uno sabe que es una planta de verdad, ¿o no? Pero me llamó la atención con qué facilidad a veces se confunden las vides. Y hay una planta que creo que la mayoría tenemos en el jardín que se llama la falsa uva. No sé si usted la conoce y la ha visto. Es una planta parecida. La gran diferencia es que no lleva fruto. Entonces cuando el Señor dice yo soy la vid verdadera, es que Él es el verdadero, el auténtico. Luego encontramos el siguiente elemento, que es el Padre como el labrador, y eso nos da la pauta de que Dios es soberano. Dios es quien discierne el corazón, Dios es el que examina, Dios es el que decide. El labrador es el que es glorificado cuando sus plantas, sus ramas, sus pámpanos dan fruto. Cuando esas no dan fruto, el Padre no es glorificado, y entonces su labor como labrador es examinar la planta y limpiarla. Pero en esa limpia, o en esa limpieza, mejor dicho, tiende a veces a podar las plantas y a veces a cortarlas. El otro elemento es el fruto, que nos habla de dar fruto, pero también nos habla de pámpanos que no dan fruto. Y es interesante porque la palabra del Señor sí nos enseña que dentro del cuerpo de Cristo hay auténticos cristianos y hay falsos cristianos. Y esto no es de ahora, eso es desde el primer siglo. La iglesia predicaba y los apóstoles decían, ¿verdad?, que tuviéramos cuidado porque ya entre nosotros habían muchos. La palabra también pone un ejemplo como la espiga, el trigo y la cizaña, ¿verdad? Y el Señor mismo dice, dejen que crezcan juntas. Y eso nos debe llamar la atención. ¿Por qué? Porque como dijeron los apóstoles en la cena, última cena, ¿seré yo maestro? ¿Seré trigo o seré cizaña?
Porque, hermano, muchos cumplimos una función distinta dentro de la casa de Dios, dentro de la casa del Señor. Podemos ser de bendición o podemos ser de maldición, podemos ser de edificación o podemos ser destructivos. Y hay que ver y entonces analizar que el labrador se va a dar cuenta de qué clase de pámpano somos. Así que el que da fruto y el que no da fruto, todos hemos sido llamados a dar fruto o a llevar fruto. Es una pregunta curiosa, pero cuando uno ve la lectura, hermano, nosotros hemos sido llamados por parte de Dios a llevar fruto. Porque cuando damos fruto, nos damos autoría. Y los frutos que damos no son nuestros. Son frutos que vienen de la planta que es Cristo. Por eso el Señor nos llama a estar pegados a Él. Porque ninguna rama que esté separada del tronco puede dar fruto. Aunque usted me venga a entregar una lista de todas las cosas buenas y lindas que ha hecho en la semana, si usted está separado del tronco o de la rama que es Cristo, hermano, déjeme decirle que esos son cualquier cosa menos un fruto. Así que eso no lo puede explicar precisamente la palabra. El único fruto que la palabra nos dice que sí podemos producir nosotros es el fruto de arrepentimiento. Y eso sí tiene que ver con una acción propia, aunque lo demás también, pero eso sí nace del corazón de uno. El reconocer nuestra actitud y nuestra condición humana y pecadora para entonces manifestar un fruto que muestre arrepentimiento. Qué bonito es poderse jactar de ese fruto, ¿verdad? Yo doy fruto. ¿Qué fruto das? El de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque constantemente tengo oportunidad de caer, oportunidades de ser tentado y acceder a la tentación. Pero Dios me da la fuerza y entonces puedo arrepentirme de hacer lo que iba a hacer. Es que tenemos que entender, hermano, por no sé cuántas veces lo he dicho, el arrepentimiento es antes de pecar. No es que usted peca y se arrepiente, porque no tiene sentido. Usted peca y pida perdón y restituya el daño. Pero el arrepentimiento, aunque puede ser, ¿verdad? Uno ya la chorreó y entonces yo me arrepiento. Y eso implica no volver a hacerlo jamás. Pero cada vez que nosotros incurrimos en una falta y decimos me arrepiento, estamos mintiendo. El fruto de arrepentimiento es un fruto que perdura. Entonces renunciamos a nosotros, renunciamos a nuestro yo, a nuestro ego, a nuestra necedad, y entonces el fruto de arrepentimiento se manifiesta en nosotros. Pero el resto de frutos, que ya los hemos estudiado, Gálatas, ¿se recuerda? Más el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todos estos frutos no son nuestros. Aunque usted sea el hombre o la mujer más paciente del mundo, es un fruto que le pertenece a Jesús. Aunque usted sea el hombre más bondadoso que exista sobre la faz de la tierra, no es un don suyo, es un don de Dios. Lo que manifiesta es la condición de su corazón y la necesidad que hay de estar pegada al tronco, y es a través del Espíritu Santo, que es como esa savia, ¿verdad?, que pasa a través de la planta, donde el fruto se manifiesta. Y entonces es glorificado Dios y usted se evidencia como un verdadero discípulo. Eso es lo que la palabra o el texto nos dice en resumidas cuentas. Ahora, Mateo capítulo 3, versículo 18, no sé si lo puse aquí. Creo que no lo puse, pero vamos a buscarlo rápidamente. Mateo 3, 18. No hay, ¿verdad? Coloqué malas citas, discúlpeme. Vamos a ver. Creo que es Mateo. Está en Mateo. Dice, sí, del 7 al 8, perdone. Y al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, ¿el bautismo de quién? ¿Bautismo de?
Aguas, cuidado. Bautismo de Jesús. Jesús bautizaba, ¿no? Juan el Bautista bautizaba, pero Jesús también. Pero dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, es decir, al bautismo de Juan o de Jesús. Lo noto inseguro. A ver. Todos va a buscar. Juan el Bautista estaba bautizando. Jesús iba a ser próximo a ser bautizado. Aquí Juan está dando un mensaje de los que ya nosotros hemos escuchado N cantidad de veces. Por eso yo creo que usted esté aquí y que me siga en la lectura. Y dice, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y miren lo que dice en el 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No dice llevad, dice haced frutos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y aquí hay algo interesante, y este es un tema que nos compete a todos los líderes, a los que de alguna manera ejercemos liderazgo, pastores, maestros, apóstoles, evangelistas, y lo dije en desorden, ¿verdad? Pero me voy a centrar en pastores y maestros. ¿Cuántos maestros hay aquí en esta iglesia? Bueno, el mensaje es para nosotros. Imagínense, dice el versículo 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Aquí no dice rama, no dice pámpano, dice árbol. Porque nosotros, hermanos, de cierta manera tenemos una responsabilidad de llevar la palabra de Dios para que también pueda dar fruto. Entonces, el fruto de arrepentimiento, hermano, es algo que nosotros tenemos que tener constantemente. Todos los demás frutos vienen o provienen de Dios. Ahora bien, el tema de las ramas, hermano, es interesante porque el labrador busca dentro de las ramas, dice, y algunas las corta y otras las poda. Las ramas tienen una función. Según esta palabra de Dios, de esta enseñanza de Jesús, es sostener el pámpano o el sarmiento que lleva el fruto producido por la planta. El pámpano debe estar listo. ¿Cómo sabemos que el pámpano está listo? Cuando está verde, color verde, para poder dar ese fruto que se espera. Ahora bien, un pámpano que se pasa de su etapa de maduración vuelve su corteza leñosa e incapaz de llevar fruto, por tanto es cortado. Y eso es algo interesante porque fíjese que me fui a ver un poco acerca de la planta y mira lo que encontré. Esto es en una página en internet. Dice el brote o la rama, ¿verdad?, es el principal eje del tronco, que sirve para soportar la estructura, y en él se encuentran tejidos para el transporte de agua, nutrientes y minerales y los productos derivados de la fotosíntesis en toda la planta. Miren lo importante que tiene este papel, las ramas. A lo largo del brote se van a encontrar las hojas, los zarcillos y los racimos de uva. Además de encontrar las yemas situadas en cada nudo de los sarmientos o el brote, que a su vez dará origen a nuevos sarmientos con sus respectivas hojas, zarcillos y racimos, pues la viña está en todo tiempo creciendo y desarrollando yemas nuevas. A veces, dice, brotan yemas que se encuentran también en los brazos o en el tronco de la planta, dando lugar a un efecto de crecimiento que no tendrán fruto, y la mayoría de casos debe quitarse en verde. Esto se le llama poda verde, para que no consuman recursos hídricos a la planta, ya que no llevan en ella ningún fruto. Esto es en tema natural. O sea, la gente que sabe acerca de los viñedos o de las vides
La limpieza es así. Hay un tiempo hasta para poder cortarla y podarla. Y me llamó la atención que se corta, aunque esté sin hacer absolutamente ningún daño, porque a la hora, con el simple hecho de existir en la planta, le está robando hidratación a las demás partes que sí generan fruto. Para mí, hermano, es algo que me llama mucho la atención, porque entonces entiendo por qué el Señor no actúa como muchos pensamos, con misericordia. No, Él viene y las corta en un momento preciso, porque solo están evitando que la bendición llegue para dar suficiente fruto a otros que sí están cumpliendo su función. Entonces la labor del labrador, hermano, es examinar la planta y tomar la decisión para ver si está dando fruto. Ok, vamos a limpiarla. Y en esa limpieza va la poda. ¿Qué es la poda? Unos podrían decir, son los problemas de la vida, las cosas que me suceden, los problemas que me surgen, las enfermedades que me vienen. Y está bien, podríamos decir que en todo eso estamos siendo pulidos. Pero no es eso a lo que la palabra se refiere, sino que es al trato con la palabra de Dios. Por eso en el texto anterior Jesús dice que por medio de la palabra han sido ustedes limpios. Así que podemos entender que el fruto en el reino de Dios para todos nosotros es importante. Es necesario que cada uno de nosotros estemos pegados a la planta para poder dar fruto. Ahora bien, ¿qué clase de fruto? La palabra nos dice que debe ser fruto en abundancia, fruto abundante. Pero cuando seguimos en la lectura, ahora en el versículo 9, pareciera que se cambia totalmente el sentido y como que estuviera hablando de otra cosa. Ya no está hablando de la planta, ni de los pámpanos, ni del fruto, sino que aquí menciona algo interesante. Y mire lo que habla la palabra. Versículo 9 del mismo Evangelio de Juan 15. Dice, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Permanezcan en mi amor, punto. Si obedecen mis mandamientos, permanezcan en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cuál es la palabra que más se repite aquí? Amor. ¿Qué otra? Permanecer. Y número 3, obedecer. Hermano, para el cristiano, para el creyente, no hay otro tema más importante y más necesario que el amor. Hermano, podemos hablar de la venida de Cristo, podemos hablar del fin de los tiempos, podemos hablar de los secretos del Antiguo Testamento, pero hermano, eso no nos sirve en lo absoluto si no entendemos que el verdadero mensaje de la palabra de Dios es, por sobre todas las cosas, el amor. Y algo que nos llama la atención en este texto es que el Padre está interesado en que nosotros amemos como Él nos ama. ¿Cuál es la manifestación de amor del Padre? Fue darnos a su Hijo, lo mejor, para que pudiéramos nosotros ser restaurados, perdonados, alcanzados, salvos. El propósito de Dios para salvarnos fue haber dado a su propio Hijo como la mayor manifestación de amor. Y ahora Jesús viene y dice, yo así como los amo, quiero que ustedes se amen también. Pero para poder amarnos como Dios amó al Hijo y como el Hijo nos ama a nosotros, necesitamos permanecer. No es solamente de decirlo. Hoy estuve a punto de cantar esa canción, Cristo, yo te amo. Qué linda esa canción, hermano, pero a veces la cantamos solo de diente a labio. ¿Por qué? Porque la mayor parte del tiempo que tenemos, lo que menos hacemos es permanecer en Cristo. Yo creo que esa es la tarea más importante que tenemos como creyentes, la misión que tenemos más
importante es permanecer en Él. Ahora el versículo 11 dice, les he dicho esto para que tengan en mí alegría, así su alegría sea completa. Cuando uno estudia los significados bíblicos, uno estudia, por ejemplo, qué significa la vid, qué significa el pámpano, qué significa el fruto, y nos vamos al significado de la uva como tal. La uva tiene un significado de alegría y de felicidad. Por eso cuando nos habla de este ejemplo sobre la vid, nos habla de la alegría que causa el poder amarnos los unos a los otros. El amarnos los unos a los otros no debería causar tristeza, debería de causar alegría. Pero ¿por qué será que no nos causa alegría? Porque no estamos aferrados 100% a la rama que es Cristo. Y ahora el versículo 12 dice, y este es mi mandamiento. Ahora sí, no es una sugerencia, no es una figura, es una llamada directa a su iglesia para que podamos hacer lo siguiente, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Ahora, dice el versículo 13, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. ¿Qué tienen que ver aquí los amigos? ¿Qué tiene que ver con este tema que estamos hablando de la vid y los pámpanos? Hermano, hemos entendido muchas veces que esto de nadie puede dar un amor más grande como dar el amor por la vida por los amigos. Y uno se pregunta, ¿será que yo puedo dar la vida por mis amigos? No, aquí lo que está haciendo Jesús es hablando de Él. Nadie, lo repito, tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. ¿Quién iba a dar la vida? Jesucristo. Hermano, vimos hace unos 15 días cómo los 11 cobardes salieron huyendo cuando el Señor lo agarraron. ¿Esa es una actitud de amistad, pregunto yo? Cuando usted tiene un problema, ¿quiénes están cercanos a usted? Normalmente la familia, ¿verdad? Y luego los amigos, ¿o no? Los buenos. Hermano, hay lugares donde la familia no cabe. Quiero darme a entender con esto. Hay lugares donde la familia, los padres, los hermanos, los tíos, los abuelos, no caben. Nosotros estamos empezando a experimentar con Ánica un cambio. Está pasando de ser una niñita a ser una niña y posiblemente en unos años ya una adolescente. Ayer fuimos a una piñata y tuvimos que dejarla para que fuera feliz, porque estando nosotros no iba a ser feliz, no iba a disfrutarse la piñata como tal. Entonces entendimos y dijimos, hay que ir entendiendo que no por el hecho de ser padres o porque tenemos una autoridad de parte de Dios, eso se vaya a acabar, sino que a veces es necesario que los hijos tengan esta separación, porque dentro de toda esa gente que van a conocer, van a tener que experimentar cosas buenas y malas. Y es allí donde entran los amigos. Y hemos tenido una serie de pláticas con ella, porque ella está con una situación con una amiga que a veces le habla, que a veces no. Y nosotros le decíamos, mija, eso es normal, eso así va a ser. Los amigos se forman con el tiempo y nos damos cuenta en los momentos más difíciles quiénes realmente son amigos y quiénes no. Pero ese proceso en el que ella va a tener que atravesarlo y vivirlo, no cabemos nosotros. Tenemos que estar listos, sí, para cuando las cosas no salgan bien. Pero hermano, el Señor Jesús estaba consciente de esta situación y aunque tenía estos 12 hombres a los que amaba entrañablemente, Él estaba consciente que en un momento determinado lo iban a traicionar. Y por eso Él dice, no hay nadie más que pueda dar ese amor por sus amigos, y se está refiriendo a Él. Y dice, ustedes son mis amigos
¿Cómo? Si hacen lo que yo les mando. Pero el 15 nos da ahora una explicación del por qué nos llama amigos. Dice, ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que a mi Padre le he oído decir, se los he dado a conocer a ustedes. Es decir, ya no podemos alegar inocencia, ya no podemos alegar ignorancia, ya no podemos decir, yo no lo sabía. El Señor nos ha dado su palabra, nos ha dado el mensaje, todo lo que el Padre tenía previsto para nosotros, Jesucristo nos lo ha dado, y por esa razón dice que ya no nos llama siervos, nos acerca, nos da la oportunidad de estar pegados a Él con esa confianza de que Él es nuestro amigo. Hoy la Mache decía algo y me lo robó. No me lo robó, me lo copió en la escuela dominical, porque yo le iba a hablar también. Hermano, ¿cuántas veces nosotros presumimos de ser conocidos de alguien? Pregunto, ¿cuántos de aquí a veces andan con esa idea de que si le digo a aquel que conozco a fulano, eso me va a abrir puertas? Creo que la mayor parte de las veces lo hacemos, o simplemente para que se oiga así, ala, qué rayado. Voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos un amigo en común, mis cuñados, mi esposa, que es músico de una de las bandas más conocidas de música cristiana, Miel San Marcos. Y el decir, es que yo soy amigo de fulano. Ay, hermano, la gente se le queda viendo a uno como que, vos sos amigo de fulano. Hermano, y es gente tan común y corriente como nosotros. Pero aquí el Señor nos dice que nos ha hecho sus amigos. Y nos cuesta presumir del amigo que tenemos, que es Él. ¿Por qué es tan fácil decir, yo conozco o soy amigo de fulano y sultano? O coincidimos en tal lugar, o comimos en tal lugar, cuando, hermano, todos los días de almuerzo, desayuno, almuerzo y cena, cenamos con el mejor amigo que podamos soñar tener. Es Jesús. Y Él se acerca y nos dice, como yo, nadie van a encontrar a nadie con este amor como el que yo les tengo, porque yo voy a morir por ustedes. Ahora lo que yo quiero que sepan es que ustedes ya no son siervos. Ahora son mis amigos, ahora tienen esa capacidad de poder entrar y tener esa comunión conmigo para saber lo que yo quiero hacer de ustedes. Y dice el 16, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, no es que produzcan, den fruto, porque el fruto lo da Él. Entonces somos hasta cierto punto administradores del fruto que Dios nos dé a través de Jesucristo. Y un fruto que perdure. Hermano, es que no se trata de que ya di fruto, como decían por ahí, ya dejé de chupar, ya dejé de fumar, ahora ya no bailo, ya no voy a las fiestas. Pero hermano, se trata de seguir haciendo, porque el fruto debe perdurar. No se trata de solamente haber hecho la tarea de un día, se trata de vivir, de permanecer en Él para dar el fruto que Él quiere que demos. Así el Padre entonces les dará todo lo que pidan en mi nombre. Pero ahí estamos, pide, pero estamos separados de la rama de Él, estamos enemistados con Él, porque no hemos entendido que nosotros le vamos a fallar constantemente, pero que es Él el que nos dio el derecho de ser amigos, no nosotros. Pero cuando nosotros actuamos de una manera en que Él se agrada, entonces, amigos míos, pidan lo que quieran. Y vuelve a decirlo nuevamente, este es mi mandamiento. Lo repite, verso 12 y verso 17, que se amen los unos a los otros. Hermano, lo más difícil que tiene el ser humano es amarse el uno al otro. Permanecer en el amor de Dios para dar fruto. Hermano, uno de los ejemplos que encontramos en la Biblia es Moisés. ¿Se recuerda cuando Moisés iba con el pueblo necio? Y el Señor se desespera ya de este pueblo y dice, los voy a dejar.
y les voy a mandar un ángel para que él se encargue, porque ese ángel no tendrá misericordia de nadie. ¿Y él qué es lo que le dice? Señor, si tú no vas con nosotros, preferimos morir aquí en el desierto. La permanencia del Señor, el buscarlo a Él, es algo que debiera ser para nosotros tan elemental como tomarnos un vaso de agua cuando tenemos sed. Pero no lo buscamos, no permanecemos. Hermano, otro ejemplo tan lindo que tenemos es el matrimonio. Yo no sé cuántos de aquí, los que están casados, se casaron para tener hijos. Yo no. No fue mi motivación casarme para tener hijos. Yo quería permanecer con ella, estar con ella, vivir con ella. Los hijos eran consecuencia de. Pero si usted está dispuesto a dar fruto sin permanecer en Cristo, está equivocado. No lo va a lograr nunca. Tiene que enamorarse de Él, buscarlo a Él, permanecer en Él, en su voluntad, en sus mandamientos, aunque no le guste lo que Él le diga, y entonces usted ya va a poder dar fruto. Si en los primeros 6 meses o en los primeros 2 años mi relación con Masheri no hubiera funcionado, hermano, los hijos no hubieran venido. Simple. Pero los hijos fue la manifestación de ese amor, y por eso cumplimos con fructificar la tierra, ¿verdad? Y ya paramos, ya no vamos a seguir multiplicando ni fructificando la tierra. Hermano, amar como Dios ama duele. El viernes tuvimos matrimonios, estuvo la reunión lindísima, lindísima. De verdad que sí, felicitaciones a los expositores. O a la expositora y a su asistente. Hermano, la reunión estuvo preciosa. Pudimos compartir, abrir nuestros corazones cada uno, llorar y reírnos a la vez. Estuvo lindo. Compartir nuestras penurias y luego de eso reírnos, pero con esa risa de gratitud de que todo ha estado bien porque Dios ha intervenido. Hermano, eso es de verdad para estar agradecidos. Pero me llamó la atención porque la C les daba una frase que decía una de sus hijas, dice: al prójimo hay que amarlo, pero hay ciertos prójimos que no colaboran, ¿verdad? Y casualmente mi mamá o mi hermana, no sé quién de las dos lo dice también. Hay que amar al prójimo, pero es que hay unos que no colaboran, hermano. Entonces, ahí es donde se manifiesta el verdadero amor de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ama y nosotros no colaboramos. Y entonces cuando amamos como Dios ama, duele. Debe sacudirnos, sacarnos de nuestra comodidad cuando nos llaman a las 12 de la noche, ¿verdad? Para pedirnos un favor. Y tener que salir y tener que hacerlo y saber que la gran por enésima vez le he dicho tal cosa. Hermano, amar duele. Pero yo le he dicho siempre, el amor de Dios no es solamente sentimiento, es obediencia. No necesito tener cariñito para hacer las cosas, las hago porque Dios me lo dice, Dios me lo impone, y por esa razón yo estoy amando a mi prójimo. Tengo una carga para amarlo. No es un amor como el que nosotros damos. El amor de Dios no es como el que nosotros damos. El amor de nosotros es un amor egoísta. Piensa primero en nosotros. ¿Qué me puedes dar? ¿Cómo me voy a cobrar el favor? El amor de nosotros es un amor muy lejano al amor de Dios. Y por eso la primera carta a los Corintios en el capítulo 13 nos habla, dice que el amor es sufrido. ¿Por qué no empezó con otra cosa? ¿Por qué no dice el amor es... El amor es una... Se me fue la canción esa que cantaba Tito el Bambino. Hermano, no empieza la palabra de Dios así. ¿Verdad que se ríen porque se saben la canción? Hermano, el amor es sufrido. Dios sabe cómo es el amor. Y empieza diciendo: el amor es sufrido, pero también es benigno. El amor no tiene envidia, no se jacta, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Vuelve y lo repite: todo lo sufre,
todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Por tanto, el amor nunca podrá dejar de ser. ¿Por qué dice nunca dejará de ser? Porque ninguna de estas causas puede apagar el amor, que es el amor más perfecto, el amor de Dios. Por eso nosotros evitamos el sufrimiento, amamos condicionalmente. Nos da un poquito de envidia lo que al otro le pasa o lo que el otro tiene. Nos jactamos de ser muy buenos, nos envanecemos con lo minúsculo que hacemos. Hacemos cuando podemos lo indebido por amor propio. Eso no tiene nada que ver con lo que la palabra nos dice, ¿verdad? Buscamos lo nuestro, primero yo, primero los míos. Nos irritamos con facilidad. Y esto es para un mensaje de parejas. ¿Con quién nos irritamos? Principalmente con la pareja o con los hijos. Hermano, el amor de Dios no es así. El amor de Dios es tan grande que a los primeros en manifestar su amor es a nosotros, sus hijos. Así que, hermano, todo esto tiene que ver con estar pegados a Jesús, con mantenernos unidos a Él. El amor, aunque lo recibimos de parte del Padre y el Hijo nos lo da y nos lo manifiesta, nos manda a amarnos los unos a los otros. Es decir, yo no puedo venir y solo manifestarle mi amor a Dios. No puedo, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el mismo Juan, el apóstol, nos explica en la primera carta, capítulo 4, versículo 20, dice: si alguno dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Hermano, ¿usted aborrece a alguien de aquí? Difícil lo vamos a decir, pero el corazón no miente. Hermano, a veces tenemos por oficio, ¿verdad?, tener a alguien en mente y nos cae como patada en la espinilla, y todo lo que hace, el simple hecho de respirar, me enferma. ¿Cómo puedo venir y presentarme entonces delante de Dios y decir: Señor, te amo, cuando aborrezco a mi hermano? No tiene ningún sentido. Y dice la palabra que entonces es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? Y nosotros, teniendo este mandamiento de Él, el Señor nos dice: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, como diríamos en buen chapín, dejémonos de cuentos. Si yo no amo a mi hermano, no puedo decir que amo a Dios, y por lo tanto Dios no vive en mí. Por eso dice: permanezcan en mí y yo permanezca en ustedes. Así que, hermanos, concluyamos con esto. Jesús debe ser la fuente, debe ser la conexión, debe ser la base de nuestro proceder. Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, dice, hagámoslo como para el Señor. Al permanecer en Cristo, nuestra vida alcanza la alegría, la satisfacción de hacer lo que a Él agrada. Entonces podemos pedir no lo que querramos, porque la palabra es abierta y dice: pidan todo lo que quieran, hermano. Pero no, cuando la palabra dice todo lo que quieran, es porque ya pasamos por un proceso y ya entendimos para pedir lo que nos conviene pedir, no de forma caprichosa. Para que el fruto que demos sea el del amor, el de amarnos. Para eso, hermano, necesitamos estar conectados, no el domingo, todos los días con Él. El Señor nos muestra a través del ejemplo de la amistad lo cercano que podemos ser con los demás. Qué bonita es la amistad, ¿verdad? Qué bonita es la amistad, tener amigos. ¿Es bueno tener amigos? Es bueno. A mí me sobran dedos para contar a mis amigos. Ayer hubo un partido de fútbol, ¿verdad? Insignificante, por cierto, para nosotros, los del Real Madrid. Ayer fue el clásico de fútbol español, hermano, y sin querer queriendo, dijo el Chapulín, coincidimos con uno de mis amigos, Marito.
había una piñata en común de los niños del colegio, una niña del colegio, y coincidimos viendo el partido de fútbol y nos la hemos pasado tan alegre, ¿verdad? Pero usted hubiera visto cómo la gente se calentaba ahí en ese centro comercial. Alegre, de verdad alegre. Pero hermano, la amistad no se puede resumir solamente en un partido de fútbol. O que le vamos al mismo equipo y entonces como no es de mi equipo, este es mi rival y entonces por eso yo me ensancho contra él. No, hay momentos en que podemos disfrutar de este tipo de emociones que son permisivas por Dios, pero lo que debe permanecer es el amor ante todas las cosas. Y entonces dice que nos volvemos sus discípulos. No podemos jactarnos de los frutos que damos porque estos son producidos por Jesucristo mismo a través del Espíritu Santo. Sí podemos jactarnos únicamente de haber sido escogidos por Él para dar fruto. El no dar fruto nos debe llevar a preguntarnos si realmente estamos unidos a Jesús o hemos vivido engañados en una religiosidad que nos hace sentirnos mejores que los demás. A eso yo le llamaría una rama vieja y seca, que pasó su tiempo, quizá dio fruto, pero se secó. Y por eso el Señor dice, un fruto que perdure, un fruto que perdure. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no. Hermano, no podemos vivir siendo una rama seca y vieja que ya no da fruto, porque ni siquiera tiene la capacidad de recibir los nutrientes de la palabra de Dios. Y esa rama será cortada. Gálatas 2, versículo 20, dice, con Cristo, a esta conclusión lleguemos, estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que hermano, esta es la tarea que tenemos. Llevar mucho fruto. Esa es la tarea. No es cuántos capítulos de la Biblia leyó. No es si se aprendió los coritos. Hoy pusimos la letra, ya vio, para que usted se aprenda las canciones. Pero no es eso. Es amar como Dios nos ama. Permanecer en Él. Todo lo que usted vaya a hacer hoy, no sé qué planes tenga, hermano, si es ir a comer, si es ir a una piñata, a un cumpleaños, si es ir a acostarse a su casa, lo que sea, usted tiene hoy la obligación y el mandato de amar a los que tenga enfrente y de permanecer en Él. Nuestra oración todas las noches debiera ser: Señor, ayúdame a permanecer en ti. Ayúdame a mantenerme firme en ti, porque todo lo que vivimos diariamente nos aparta con tal facilidad que se nos olvida que estamos pegados a la rama de vida eterna que es Cristo Jesús. Voy a invitarlo a que cierre sus ojos en esta hora y que me acompañe a hacer esta oración, ¿le parece? Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos por hablarnos, por hacernos entender, Señor, que el gran mensaje de tu palabra es el poder amarnos los unos a los otros, Señor. Porque cuando nos amamos es más difícil que podamos hacernos daño. Es imposible que podamos lastimarnos, porque estamos, Señor, pegados a tu amor. Permítenos hoy, Señor, poder vivir en tu amor para que podamos ser transformados como tú deseas. Te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios los bendiga.